Bienvenidos al avance del capítulo 36 de la telenovela La historia de Juana. Juana miró a Gabriel con una mezcla de cansancio y frustración en sus ojos, y le dijo sin rodeos que ya no quería saber absolutamente nada de él, que estaba cansada de repetirle lo mismo una y otra vez. Sin embargo, Gabriel intentó calmarla, asegurándole que no se preocupara, que así sería, pero sus palabras parecían vacías para Juana. Con un tono resignado, ella le respondió que parecía que él no comprendía en serio, que estaba agotada de repetir siempre lo mismo. Gabriel, en un último intento, le confesó que no podía imaginarse la vida sin ella, que lo que habían tenido juntos significaba demasiado. Pero Juana no se dejó ablandar, le dejó claro que lo que fuera que compartieron, ya había terminado. Con esa última declaración, se dio la vuelta y se alejó, dejando a Gabriel sentado en silencio, mirándola desde la distancia mientras se marchaba. Rogelio, cada vez más obsesionado con Camila, estaba perdiendo la razón poco a poco, al punto de no poder pensar con claridad. En medio de su frustración, Camacho recibió un mensaje del Caimán, informándole que habían fallado en su misión y que Gabriel aún seguía con vida. Esa noticia encendió aún más la ira de Rogelio, quien sentía que todo su esfuerzo por alejar a Gabriel era en vano y que la situación escapaba de su control, aumentando su enojo hasta el límite. Paula no podía con la ansiedad y desesperación que sentía. Necesitaba hablar con su padre, Rogelio, y lo llamó una y otra vez, pero él no respondía. Al final, Paula se dirigió a su madre, Amparo, para confesarle sus temores, explicándole que temía por Gabriel, ya que conocía bien a su padre y sabía que Rogelio era capaz de hacerle daño. Amparo intentó calmarla, pero reconoció que el odio de Rogelio hacia la familia de Gabriel era intenso y peligroso. Aún así, Paula insistió con desesperación, pidiéndole a su madre que Rogelio no le hiciera daño a Gabriel, que, si alguien debía tener un destino trágico, esa persona debería ser Juana, y no él. Fabio le dijo a Jenny, con una sonrisa de orgullo, que la felicitaba por haberse hecho respetar frente a Ricardo, pero Jenny le contestó que no era ninguna cualquiera y que sabía muy bien cómo darse su lugar. Fabio asintió, aunque su mirada reflejaba cierta preocupación, y Jenny aprovechó para comentarle que su padre le había mandado un mensaje de despedida, que le parecía extraño y no entendía a qué se debía. Decidida a aclarar la situación, tomó su teléfono y llamó a Margarita, quien contestó rápidamente, tratando de tranquilizarla al decirle que quizá su padre solo había salido a caminar para despejarse. Pero Margarita sabía que no era así. En ese mismo momento, Margarita encontró una carta de Ramón, y al leerla, rompió en llanto. En la carta, Ramón explicaba que no quería ser una carga para nadie y que por eso había decidido irse. Mientras tanto, Ramón estaba ya en un autobús, mirando por la ventana, con la esperanza de encontrar algo de paz en su partida. Inés se acercó a Manuel y le comentó que la oficina estaba vacía, que nadie había llegado aún y que Camila estaba visiblemente preocupada por la situación. Pero Manuel apenas le prestó atención. En lugar de responderle, notó que Vivi se encontraba cerca y, sin decir nada, decidió seguirla, intrigado por su presencia y sin preocuparse demasiado por lo que Inés le acababa de decir. El detective Castillo, por su parte, comenzó a interrogar a Carlos, preguntándole si tenía algún sospechoso en mente. Carlos admitió que no tenía pruebas concretas, pero Castillo insistió en que dijera lo que pensaba. Finalmente, Carlos se animó a expresar su sospecha de que la misma persona que había envenenado la cerveza podría estar detrás del ataque. Gabriel, sin embargo, intervino diciendo que eso le parecía imposible, a lo que Castillo le sugirió que reflexionara bien y no defendiera a nadie sin motivo. Gabriel se mostró reticente y comentó que creía que Carlos estaba exagerando al insinuar que Rogelio pudiera ser el culpable, ya que no tenía en mente a nadie que quisiera matarlo. Más tarde, Rogelio fue a ver a su hija Paula. Paula lo recibió con un tono serio y, de inmediato, le exigió que no hubiera tenido nada que ver con el intento de asesinato de Gabriel. Rogelio, aparentando inocencia, le aseguró a su hija que él no era capaz de hacer algo así. Paula, sin bajar la guardia, le pidió que le prometiera que no le haría daño a Gabriel. Con una calma calculada, Rogelio le mintió y le prometió que no tenía intenciones de hacerle daño, tranquilizando a Paula aunque sus intenciones eran otras. Manuel se acercó a la oficina de Vivi para saludarla. Al verlo, Vivi sonrió ampliamente, encantada con su visita. En un impulso, Manuel la tomó de las manos, se acercó mucho a ella y, sin pensarlo más, la besó. Vivi no pudo resistirse y le correspondió el beso, dejándose llevar por el momento. Sin embargo, cuando el beso terminó, Vivi le dijo a Manuel con una sonrisa que, si quería algo más serio con ella, tendría que invitarla a salir, o al menos, a tomar algo juntos. El Caimán, decidido y amenazante, fue a buscar a Camacho y no perdió tiempo en exigirle el resto del dinero que le había prometido. Con una mirada helada,
Le dijo que necesitaba el dinero para desaparecer, pues sabía muy bien que, si no se iba pronto, alguien acabaría con su vida. Sin embargo, el caimán continuó insistiendo, presionando a Camacho y exigiendo cada billete sin pausa. La situación se volvió tensa, y en un movimiento rápido e inesperado, Camacho le arrebató el arma al caimán. Sin pensarlo dos veces, le disparó y lo dejó tendido en el suelo, desangrándose lentamente, mientras la escena quedaba en un silencio inquietante. Por otro lado, Felipe, con evidente preocupación, le comentó a Enriqueta que, desde que Gabriel apareció en la vida de su sobrina Juana, ella no había hecho más que vivir momentos complicados y difíciles. Sin embargo, Enriqueta trató de calmarlo, asegurándole que Gabriel no había estado tan cerca de Juana como él pensaba. Aunque Felipe no estaba del todo convencido, trató de moderar sus palabras, mientras Enriqueta intentaba cambiar de tema para aliviar la tensión. Mientras tanto, el detective Castillo comenzó a interrogar a Juana, buscando obtener cada detalle de lo ocurrido en el incidente donde David recibió el disparo. Con seriedad, le pidió que relatara lo sucedido, pero también le hizo una advertencia, señalando que se estaba involucrando en situaciones peligrosas y que debía tener cuidado. Juana, algo preocupada por sus palabras, asintió y le prometió que haría todo lo posible por mantenerse fuera de problemas, aunque era evidente que la situación estaba lejos de ser segura. Poco después, el médico salió de la sala para informar sobre el estado de David. Con un tono grave, explicó que David había perdido una gran cantidad de sangre y que estaban en plena operación para extraer la bala. Agregó que la situación era extremadamente delicada, ya que la bala había alcanzado el corazón y la intervención sería riesgosa. La tensión se apoderó de quienes esperaban afuera, conscientes de que la vida de David estaba en una situación crítica. Por otro lado, Manuel fue a la oficina de Camila con la intención de saber cómo estaba y de ofrecerle su apoyo. Sin embargo, Camila, visiblemente molesta, le pidió con frialdad que no se preocupara por ella y que, mejor, la dejara en paz. Manuel, al ver su reacción, no tuvo más opción que aceptar su decisión, y con un suspiro de resignación, dio media vuelta y se marchó, dejando a Camila sola en su oficina. Josefina y Margarita decidieron ir juntas al trabajo de Jenny, quien se sorprendió al verlas llegar de repente, sin saber qué podía haber pasado para que aparecieran ahí. Apenas las vio, les preguntó con inquietud qué estaba ocurriendo, pero Margarita, con una expresión de tristeza, simplemente le extendió una carta a Jenny. Ella tomó el sobre, y mientras leía, su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad al comprender lo que estaba escrito. Su padre, Ramón, se había marchado nuevamente. Sin poder creer lo que leía, Jenny miró a su madre buscando una explicación, pero Margarita, al borde de las lágrimas, solo pudo asentir, confirmando que, efectivamente, Ramón había decidido irse otra vez. Mientras tanto, Rogelio enfrentaba a Amparo, claramente molesto, y le preguntaba qué le había dicho a Paula para que ella empezara a recordar solo lo malo de él. Amparo, sin perder la calma, le respondió que no le había dicho absolutamente nada y que Paula simplemente estaba cansada de la situación. Le explicó que, en realidad, lo único que Paula quería era que Juana y el hijo que estaba esperando desaparecieran. Aprovechó el momento para obligar a Rogelio a concentrar su ira en Juana y en ese bebé que esperaba, dejándole claro que su hija ya no soportaba más el drama que él causaba. Por otro lado, Manuel se encontraba solo y pensativo, recordando las palabras de Camila. Ella le había dicho con dureza que, a los ojos de su propio padre, él no era más que un simple títere. Sumido en esos pensamientos, se levantó de repente, y al mirar al suelo, se percató de que había unas pequeñas huellas de sangre en el piso. La confusión lo invadió de inmediato, y comenzó a preguntarse qué podría haber pasado y de quién serían esas huellas que tanto le inquietaban. Mientras tanto, todos los amigos y familiares estaban preocupados por la condición de David. El detective Castillo, intentando aliviar la tensión, les recomendó que se fueran a descansar, ya que David estaba en terapia intensiva y no podían hacer nada más por el momento. Les explicó que, por protocolo del hospital, debían retirarse y regresar al día siguiente. Sin embargo, antes de que Gabriel se fuera, Castillo se le acercó y le aconsejó que cuidara de su seguridad y estuviera más alerta. Gabriel, conmovido por la advertencia, le respondió que no quería poner en riesgo la vida de nadie. Con esa decisión tomada, salió del hospital. Por otro lado, Daniela estaba angustiada y no podía evitar sentirse muy mal por todo lo que le había sucedido a David. Juana, tratando de calmarla, le aseguró que todo iba a salir bien y que no debía enfocarse en los pensamientos negativos. Daniela trató de tranquilizarse y, para distraerse, le pidió a Juana que le contara qué fue exactamente lo que había pasado. Juana le explicó, reviviendo el momento en su mente, que en realidad habían intentado matar a Gabriel y que David se había interpuesto para protegerlo. Con un nudo en la garganta,
Juana le confesó a Daniela que, si algo llegaba a sucederle a Gabriel, no estaba segura de cómo podría sobrellevar la situación. Camila encontró a Gabriel en el pasillo de la clínica y, sin poder contenerse, le dijo que necesitaba su ayuda porque sentía que estaba en peligro. Gabriel, intentando calmarla, le aseguró que todo iba a estar bien, que no tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, Camila insistió, mirándolo fijamente, y le confesó que ella también había estado en riesgo, que conocía bien quién era la persona detrás de todo. Intrigado y algo inquieto, Gabriel le preguntó quién era, esperando una respuesta que le diera sentido a todo. Camila, tras un breve silencio, pronunció el nombre de Rogelio, añadiendo que él los odiaba a ambos. Gabriel frunció el ceño, incrédulo, y le respondió que eso era imposible, que debía haber algún malentendido. Pero Camila, con la voz temblorosa, le explicó que Rogelio la había amenazado de muerte por haberse atrevido a enfrentarlo en alguna ocasión. Mientras Gabriel intentaba procesar la información, Camila lo abrazó, pero lo hizo con una doble intención oculta, buscando crear una conexión que pudiera usar más adelante. Por otro lado, Enriqueta estaba visiblemente emocionada por estar al lado de Felipe, y él también compartía la misma alegría en su compañía. En un momento, Enriqueta, tratando de ser sincera, le preguntó a Felipe cómo se sentía ahora que Ramón se había ido. Felipe, sin rodeos, le contestó que le daba igual y que, en realidad, mejor que se hubiera marchado, ya que era un descaro de su parte irse y dejar a Margarita en esa situación. Enriqueta, con un tono más comprensivo, sugirió que quizás Ramón tenía sus propios motivos para haber tomado esa decisión. Felipe, conmovido por la comprensión de Enriqueta, le agradeció por estar a su lado. En respuesta, Enriqueta le entregó las llaves de su casa, insinuando que podía quedarse si lo deseaba. Felipe, sorprendido por el gesto, le comentó que tal vez era demasiado pronto para dar ese paso, pero Enriqueta, con firmeza, le recordó que ya no eran unos niños y que no estaban jugando. Felipe se quedó pensativo, impresionado por la decisión de Enriqueta, mientras ella se alejaba para ir a trabajar. Por su parte, Juana y Daniela fueron juntas a visitar a David en la clínica. David, al verlas, les agradeció sinceramente la visita, mostrando una débil sonrisa. Juana, sin perder la oportunidad, le preguntó a David por qué se había arriesgado para defender a Gabriel. David, con una leve risa, le confesó que no sabía exactamente por qué lo había hecho, que simplemente había actuado sin pensar, protegiendo a Gabriel en ese momento. David luego preguntó si el atacante había sido capturado, pero Juana le explicó que había logrado escapar. Sin querer verlo preocupado, Juana intentó tranquilizarlo, diciéndole que lo importante era que todo se resolviera pronto y que nadie se enfrentara con nadie. Agregó que tanto él como Gabriel ya habían hecho demasiado por ella. Las palabras de Juana hicieron que Daniela y David intercambiaran sonrisas, aliviados de compartir un momento de paz en medio de tanta tensión. Juana, con una mezcla de gratitud y tristeza, les confesó a Daniela y David que ambos habían hecho muchas cosas hermosas por ella, pero que, para evitarles más problemas, lo mejor sería que ella se apartara. Daniela, tratando de ser optimista, le sonrió y le dijo que no se preocupara, que para eso estaban los amigos, para apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Sin embargo, Juana insistió en que realmente no debían preocuparse, asegurando que iba a estar bien. Fue entonces cuando David, mirándola con una intensidad que no pudo ocultar, le dijo que él sería capaz de dar su vida por ella. Daniela, al escuchar eso, sintió una punzada de incomodidad, pues estaba profundamente enamorada de David y no esperaba oír palabras tan comprometedoras hacia Juana. Justo en ese momento, Gabriel apareció en la habitación para visitar a David. Saludó con cordialidad y luego le preguntó a David cómo se encontraba. Tras unos minutos, Gabriel pidió quedarse a solas con él, y Juana y Daniela salieron, dejando a los dos hombres en privado. David, adivinando que Gabriel quería hablar sobre lo ocurrido, le advirtió que no comenzara a criticarlo, pero Gabriel, sorprendiéndolo, le agradeció sinceramente por lo que había hecho para protegerlo. Mientras tanto, en el pasillo, Daniela miró a Juana con una expresión que mezclaba curiosidad y aprecio. Le dijo que se notaba que aún estaba enamorada de Gabriel, pero Juana, con una risa resignada, le confesó que era pésima fingiendo sus sentimientos y que no sabía realmente qué hacer con todo lo que sentía. Daniela, en un tono casi de consejo, le sugirió a Juana que cuidara a David, insinuando la cercanía que él deseaba. Sin embargo, Juana la miró con un gesto de sorpresa y le preguntó por qué decía eso, recordándole que la que estaba enamorada de David era ella, Daniela. Estas palabras dejaron a Daniela algo incómoda, sabiendo que, aunque sus sentimientos eran claros, David parecía estar más pendiente de Juana. Dentro de la habitación,
David le comentó a Gabriel que, aunque tuviera que esperar el tiempo que fuera, él deseaba estar siempre cerca de Juana. Gabriel, sin embargo, cortó el tema y le aclaró que no había ido a hablar sobre Juana. Su única intención era agradecerle por haberle salvado la vida. David, sonriendo, le dijo que no había nada que agradecer, que después de todo eran amigos. Aprovechando la conversación, David, con una mirada seria, le preguntó quién podría haber querido hacerle tanto daño. Gabriel, sin poder ocultar su preocupación, le respondió que descubriría quién estaba detrás de aquel ataque. En otro lugar, Carlos decidió enfrentar a Rogelio cara a cara. Sin rodeos, le acusó directamente de haber ordenado el intento de asesinato contra Gabriel. Rogelio, fingiendo sorpresa, intentó hacerse la víctima, negando cualquier implicación en lo ocurrido. Sin embargo, Carlos no se dejó engañar y le recordó a Rogelio que también estaba relacionado con la desaparición de Francisco. Mirándolo fijamente, Carlos lo amenazó, advirtiéndole que no volviera a meterse con Gabriel, o tendría que enfrentarse a él personalmente. Más tarde, Gabriel se acercó a Daniela, buscando a Juana. Al preguntarle por ella, Daniela le explicó que Juana ya se había ido. Gabriel, aprovechando la ocasión, le confesó a Daniela que amaba profundamente a Juana. Daniela, quien aún sentía algo por Gabriel, no pudo evitar sentirse incómoda ante esta revelación. Sin embargo, Gabriel continuó, agradeciéndole a Daniela por todo el apoyo que le había brindado a Juana y por haber hecho posible que él la conociera. Le aseguró que nunca le había mentido a Juana y, aunque ahora estuvieran distanciados, estaba agradecido por todo lo que Daniela había hecho. Estas palabras la dejaron con sentimientos encontrados, debatiéndose entre su cariño hacia él y su dolor por verlo tan enfocado en Juana. Mientras tanto, Jenny estaba abatida por la repentina partida de su padre, Ramón, y el temor de no volver a verlo nunca más la tenía sumida en la angustia. En ese momento, Felipe apareció en la casa, y Josefina, visiblemente alterada, lo reprendió por no haber dado señales de vida durante la noche. Confundido, Felipe le preguntó qué estaba sucediendo, y fue entonces cuando Josefina le reveló la dura verdad: Ramón se había marchado, y no solo eso, sino que estaba gravemente enfermo, tenía cáncer y se estaba muriendo. Al escuchar estas palabras, Jenny rompió en llanto, devastada por el golpe de realidad. Felipe, aunque había tenido resentimientos hacia su padre, quedó impactado y sin palabras ante la noticia. Josefina se acercó a su hija, envolviéndola en un abrazo cálido y consolador mientras Jenny se deshacía en lágrimas en sus brazos. Felipe observaba la escena, intentando procesar la conmoción y el dolor que ahora compartían como familia, enfrentándose a la fragilidad de la vida y a las emociones complejas que la partida de Ramón había dejado en cada uno de ellos. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.